El racismo hizo que me acercara a buscar mi identidad, el por qué para unas personas era yo como algo nocivo y para otras era una admiración, ¿no? El ser negro. En mi familia hay negros, pero como que yo no me había puesto a reflexionar qué conllevaba todo esto, ¿no? Y es a partir de ahí que yo me empiezo a dar cuenta de la importancia de asumirme como una mujer negra, de asumirme como una mujer afromexicana y de empezar a ver que descubrir que la negritud era mucho más que color de piel. Mi lucha es por un ejercicio pleno de derechos, un reconocimiento pleno de derechos en cuanto a pueblo y también el respeto a los derechos humanos como mujeres. Porque al ser una mujer racializada, una mujer negra, pues me atraviesan varias cosas. Mi condición socioeconómica, también la cuestión de mi pertenencia étnica, la cuestión de mujer, la de género. Entonces, esas tres que son las más evidentes, pero no son las únicas, ¿no? Existen más intersecciones que hacen vulnerables o ponen en desventaja a las mujeres negras. Y me empiezo a dar cuenta de la importancia de manifestar como esta pertenencia y también este grito de decir, cuidado, o sea, hay que tener esta cuestión del racismo, hay que detenerla, porque está lesionando nuestros derechos y ver cómo efectivamente este racismo institucional y estructural había negado el desarrollo a los pueblos, específicamente de la Costa Chica, que es donde hay mayor población afro. Y es ahí cuando yo empiezo como este caminar ya más consolidado, este decir, esta exigencia. Desde el momento en que se da ese crimen de lesa humanidad que es la trata negrera, que son traídas personas del continente africano de manera forzada a trabajar y reducidos a servidumbre y reducidos a la esclavitud y que sean desdibujados, quitados de la historia y hacer como que si nada hubiera pasado, olvidándose de las personas que son los descendientes, o sea, nosotros que actualmente estamos en condiciones pues a veces muy deplorables, que hay personas que no tienen ni para comer. Entonces esa es una deuda que se ha ido acumulando y que México todavía no la ha pagado. Al olvidarlo y al no hacer cosas concretas y de un impacto real, pues se genera esa deuda que necesita ser pagada. Las principales demandas que hemos tenido primero como movimiento, pues obviamente es el reconocimiento constitucional, pero un reconocimiento constitucional pleno, que nos nombre explícitamente en el artículo 2 como parte integrante de la pluriculturalidad de México y que aparte nos dote de derechos y se defina el sujeto jurídico. Era necesario que se dijera que formábamos parte de esta nación, toda vez que muchas de las personas negras o afrodescendientes de este país somos tratados como extranjeros, precisamente porque no se tiene en cuenta de que también formamos parte de la mexicanidad, no estamos dentro de esa concepción de la mexicanidad. En este andar también nos dimos cuenta que una de las principales problemáticas que habíamos tenido era en relación al censo. Nos enfrentábamos a la academia y al Estado, que ellos tienen una visión racista. Ellos dicen que el racismo son las palabras y no las acciones. Entonces nos costó mucho trabajo que aceptaran que la necesidad de incorporar la palabra negro a la pregunta, porque ellos decían que negro era algo racista. Pudimos incidir en esta pregunta. Acompañamos al INEGI a hacer este pilotaje en comunidades como el Quizá Guerrero, San Pedro Orizaba en Oaxaca, y ahí se dieron cuenta que cuando preguntaban, ¿se considera usted afromexicano? Pues la gente no entendía, es decir, negra. Ah, no, claro, yo soy negra. Y que no entendemos esta relación con lo afro porque nuestra historia no existe. De nosotras y nosotros casi no se cuenta, de nuestras ancestras, nuestros ancestros no hay mucho. O precisamente no hay nada. El Estado en ese afán o ese primer objetivo que se tuvo después de la independencia de que todos éramos iguales, pues nos fue desdibujando y nos fue poniendo en segundo término.
eso ha generado que las personas pues desconozcan sus raíces. Chiapas, Sinaloa, acá en el país, tiene que verse cuántos son igual que la población indígena. Fuimos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año pasado porque se decía que el INEGI pensaba quitar la pregunta de autoidentificación étnica para este censo del 2020, y ante ese temor fundado es que dimos el paso y nos enfrentamos al monstruo que es el gobierno y decidimos poner la cara y decir: no está bien, necesitamos estar en ese censo de población precisamente para que se pague esa deuda histórica. Es importante saber cuántos son, dónde están y cuáles son esas necesidades, esas desventajas en las que se encuentran para poder reducir esas brechas de desigualdad y poder hablar del buen vivir, ¿no? Este censo es sumamente importante para poder visibilizarnos estadísticamente, que es de donde jala el gobierno para poder implementar políticas públicas. Claro, para que nos den política pública. ¿Y cuántos somos? Se da también la cuestión del reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres. Que el movimiento, al inicio, las voces eran eminentemente de hombres. Las mujeres hemos ido luchando por tener un espacio y por ser escuchadas, pero aún sigue siendo la voz de los hombres la que se pone en primer lugar. Yo me eduqué a que las mujeres podíamos opinar, porque de hecho en mi familia todas opinábamos. Y es ahí cuando empiezo a darme cuenta que pues en la costa y en el movimiento afro eso era algo sumamente difícil. En el 2011 fue el Año Internacional de los Afrodescendientes, entonces hubo como proyectos específicos para pueblos afrodescendientes, pero específicamente para mujeres. Entonces cuando empezábamos los talleres eran diferentes las demandas que tenían los hombres a las demandas que teníamos como mujeres. Su principal demanda era la salud y el acceso a la educación. Por ejemplo, las mujeres que han parido, varias compañeras decían, es que cuando tú vas a Pinotepa, cuando tú te vas a aliviar a Pinotepa, hay un trato racista, porque existe la idea de que las mujeres negras aguantan más, entonces nos dejan hasta el último. Y es algo que no solamente se hace, que lo sientes, sino que te lo dicen. A partir de que ellas se reconozcan y vean cuáles son esas desventajas que tenemos, esas desigualdades en las que estamos inmersas, para que desde ahí, de ellas mismas y conscientes, sean quienes luchen para reducirlas. Entonces, es dotarlas de herramientas, y es lo que hemos estado haciendo, impulsando también el intercambio intergeneracional, porque es importante que las mujeres más jóvenes pues se vayan involucrando en esto, que no debiera ser una lucha, ¿no? Los derechos debieran ser definitivamente para todos, pero vemos que en la realidad no es así. Tal vez en el papel existen muchas leyes que hablan de igualdad entre los géneros y otras cosas, pero ya vemos que en la realidad pues es otra cosa. En la práctica el racismo sigue existiendo. En la práctica ese racismo me deja a mí avanzar en los controles del aeropuerto y a Juliana no. Eso es un racismo que se palpa. Si nosotras, que somos las que estamos siendo aludidas, no alzamos la voz, pues nadie más lo va a hacer. Entonces es importante hacer ese despertar tanto identitario para también involucrarse en la lucha por los derechos de manera colectiva, pero en lo particular en las necesidades, y entrarle a esa pelea que nadie más va a pelear si nosotras no lo hacemos. Y eso pues pone las miradas y los reflectores hasta cierto punto, y las agresiones también hacia nosotros de algunas personas por levantar la voz por los derechos. Entonces es muy difícil defender derechos en este país, en el cual cuando hieres susceptibilidades de algunos o intereses muy particulares, pues tu voz es acallada de una manera muy violenta, ¿no? Entonces no es fácil estar exigiendo derechos humanos para la población y en particular para mujeres. Negra mexicana soy, de la cabeza a los pies. No sienta vergüenza usted de llamarme por mi nombre, pues en él yace escondido parte de mi pasado, que aunque es estigmatizado, merece ser conocido y también reivindicado.